Muchas gracias. Gracias al Señor por su misericordia, por la compasión y gracias a ustedes por participar, por tener este tiempo para la reflexión. Esta oportunidad vamos a hablar acerca de la relevancia de asumir nuestra identidad correcta ante Dios. Y pues tiene que ver con la necesidad de hacer una revisión y tomar decisiones para vivir dentro de lo correcto, en el camino correcto, en el camino justo delante de Dios. Voy a pedir si me permite ser co-host para compartir las diapositivas. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos necesidad una necesidad intrínseca, una necesidad natural, pero más sobre todo una necesidad espiritual de caminar hacia nuestra verdadera identidad. Sé tu verdadero yo. Como seres humanos, nos enfrentamos siempre a un dilema constante sobre si vivir dentro de la realidad o construir una realidad. Como seres humanos, tenemos una constante tentación de representarnos a nosotros a través de una personalidad, a través de ciertas características que queremos que se resalten mientras ocultamos otras. Hoy es muy notable ver esta diferenciación porque las personas que están en redes sociales muchas veces construyen una imagen que quieren proyectar, una imagen que quieren reflejar acerca de quiénes son, acerca de cómo son. Y queremos construir un concepto hacia los demás de que somos personas exitosas, somos personas muy felices, que somos personas en plena armonía, que estamos llenos de amigos, que tenemos suficiente, y proyectamos una imagen acerca de ciertos valores que supuestamente respetamos, como el honor, como la justicia y toda una serie de cosas. Pero cuando se compara con la realidad concreta, la realidad visible, pues resulta que muchas veces no somos la imagen que proyectamos, que la imagen que proyectamos es una máscara, es una ficción que está proyectando algo que quisiéramos, algo que tenemos idealizado, pero que no lo somos en la realidad. Y entonces muchas veces hay una discordancia entre la imagen que proyectamos a un público y la realidad de lo que somos. La realidad de lo que somos lo sabemos nosotros y algunas personas que están cerca de nosotros y que conocen la realidad de lo que somos. Pero no podemos vivir en un mundo ficticio, no podemos vivir siempre en la representación de un personaje. Yo creo que Jesús nos deja muy claro un cuestionamiento que hace a los fariseos, a quienes él tilda de hipócritas. Recuerden que el término hipócrita quiere decir debajo de la máscara. Y era tomada esta palabra del teatro,
teatro griego, teatro romano, que, con el que se señalaba que la realidad de una persona es lo que se hallaba por debajo de la máscara de un personaje que representaba en un momento determinado. Una mujer podía representar el papel de un hombre, un joven podía representar el papel de un joven, solo por medio de la máscara. Una persona que estaba llena de amargura podía representar a una persona feliz por medio de la máscara. Cuando la persona se quitaba la máscara, aparecía la verdad, la realidad de lo que es. Y Jesús cuestiona y fustiga muy severamente a los integrantes de la secta de los fariseos, porque dice que ellos representaban un papel, ellos representaban una apariencia religiosa, pero que la realidad es que dentro de ellos tenían otras actitudes, otros sentimientos y ocultaban sus intenciones de por qué hacían las prácticas religiosas. Es muy importante poder vivir en el verdadero yo y por esto es la invitación a avanzar hacia el verdadero yo. Cuando hablamos acerca de identidad, ¿de qué se habla? En palabras muy simples, la identidad es la autoconciencia estable. La identidad tiene que ver con la manera de cómo nos vemos, cómo nos entendemos a nosotros. Tiene que ver con nuestros juicios, tiene que ver con nuestros criterios, tiene que ver con los valores, tiene que ver con toda nuestra historia, tiene que ver con cómo nos definimos, tiene que ver con la actitud que tenemos hacia nosotros y cómo nos acercamos a los demás. Pero en una manera muy sencilla, la identidad es la autoconciencia estable. ¿Quién soy yo? Cuando tengo que definirme ante los demás, ¿quién soy yo? ¿Qué es ese yo que puede permanecer? En la actualidad hay un paradigma dominante acerca de la identidad y se afirma que la identidad tiene que ver con lo que yo decida hacer, con lo que yo decida expresarme que soy. Es algo que se llama individualismo expresivo y es nadie te puede decir lo que tú debes ser, nadie te puede imponer lo que tú debes ser, tú decides quién eres. Y el problema es que si nosotros somos los propios jueces, si nosotros somos los propios que nos aplaudimos, si lo único que necesitamos es la mirada de nosotros mismos para decir me acepto, me quiero, valgo, entonces estamos confiando en algo tan inestable, en algo tan voluble, en algo que no eh, puede mirar más allá de sí mismo y que muchas veces atraviesa por confusión y atraviesa por crisis de definición. Muchas veces no sabemos qué queremos ser, no sabemos quiénes somos, no sabemos si aplaudirnos porque actuamos de una manera o de otra. La verdad es que poder o afirmar que debemos ser como nuestro propio juez, solo nosotros, es algo tan voluble, algo que un filósofo contemporáneo recién fallecido dice que vivimos en una sociedad líquida porque la identidad, los valores, las definiciones no duran, no duran. Lo que afirmas ayer o lo que afirmaste ayer, hoy lo cambiaste. Lo que hoy afirmaste, mañana lo vas a cambiar. Y entonces vivimos en una sociedad líquida. Hoy tienes un valor en cuanto a valores morales y mañana tendrás otros. Y como dijera Groucho Marx, si no crees los principios que tengo, pues acá traigo otros. Y en una escena, pues acaba otra hoja, ¿verdad? Como diciendo, si esto no vale, pues acá tengo otros. Eh, y es pura ironía, ¿verdad? Acerca de que las cosas que estoy diciendo no tienen solidez, no tienen un verdadero asidero
en que uno se pueda plantar y uno pueda, a partir de eso, establecer una identidad formal. Vamos a mirar esto en base a una experiencia con un personaje bíblico como lo es Jacob. En el capítulo 32, del verso 22 al 32, se nos habla un trozo de la historia de este patriarca y se nos cuenta que en la historia previa, desde el capítulo 25, él tiene una lucha con su hermano Esaú, y es una lucha de autoafirmación, es una lucha de establecer quién es, de establecer quién predomina, quién gana, quién debe estar sobre quién. Conocemos la historia. Jacob es un personaje que suplanta a su hermano, que se hace pasar por su hermano. Cuando va a conseguir la bendición de su padre, él se disfraza de su hermano. Se disfraza poniéndose una piel de cabra en sus brazos, poniéndose la ropa de su hermano eh, y llevando un guiso que supuestamente le llevaría el hermano. Y una vez que consigue la bendición de su padre, que ya estaba anciano y casi ciego, una vez que consigue la bendición, él debe huir porque su hermano Esaú, enojado, ahora ha amenazado con que lo va a matar. Así que él huye, él escapa. Y cuando uno lee esta narración, creo que nos identificamos muchas veces porque cuando algo bueno lo obtenemos de una manera equivocada, no nos resulta en bendición. La experiencia nos resulta en una maldición. Cuando tú te haces de algo bueno, pero de una forma equivocada, esto te convierte en alguien que debe huir, que debe escapar, en alguien que tiene que buscar refugio porque lo bueno que tiene no es una verdadera bendición, sino se convierte más bien en una maldición. Y esto resulta muchas veces porque cuando queremos darle una mano a Dios, metemos la pata. Cuando queremos ayudarle a Dios a que nos bendiga y lo hacemos a nuestra manera, entonces nos vamos a hallar con una conciencia culpable, nos vamos a hallar que debemos huir, que debemos escapar porque la verdad nos persigue. Y esto pasa con Jacob. Se va de donde vive su hermano, no puede regresar al entierro del padre, a la distancia se entierra que el padre muere y él no puede habitar, no puede estar en la tierra que ha sido su herencia y que ha sido la bendición que le tomó al padre. ¿Por qué? Porque lo tomó de una forma equivocada. Pero llegado el momento, nos relata esta parte del texto, él tiene que asumir y tiene que encontrar su propia identidad. Tiene que encontrar su lugar en la familia de Dios. Y para encontrar ese lugar, él debe enfrentarse a solas con Dios. Hay peleas, hay batallas que nadie las puede hacer por ti. Son tus peleas íntimas, profundas, de definición personal. Solo tú debes hacer esta lucha por encontrar tu lugar en la vida, tu lugar en el mundo, tu lugar delante de Dios. Y Jacob dice que se queda en el límite de la tierra santa, está marcado por el arroyo del Jaboc. Y allí, en una noche, él va a pelear con Dios, representado en el ángel.
Él va a pelear con Dios. Tiene una lucha. En la lucha, Jacob resulta herido. Y cuando la lucha se extiende, el ángel le dice a Jacob, suéltame, porque el día esclarece. Suéltame porque ya va a amanecer. Y bueno, no nos dice el texto por qué es todo esto, pero sí Jacob le dice, no te voy a dejar ir si no me bendices. No te soltaré si no me bendices. Y entonces el ángel, recuerden que es la presencia de Dios, el ángel le dice a Jacob, bueno, sí te bendeciré, pero dime cómo te llamas. Y Jacob le dice, me llamo Jacob. El nombre Jacob significa suplantador. El nombre Jacob se llama el que se hace pasar por otro. Jacob tiene que reconocer la verdad. Si él quiere una nueva identidad, si él quiere su verdadera identidad, si él quiere encontrar la persona valiosa que es, tiene que dejar de representar un papel. El papel que ha representado es el papel de un suplantador. Es un estafador, ha sido un engañador. Ocupó el lugar de su hermano para apropiarse de la bendición que el padre les iba a otorgar. Y luego la historia nos dice cómo es que él se enojó cuando el suegro lo engañó, cuando él había pedido la mano de Rachel, que significa oveja, y el suegro le dio a Lía, que significa vaca en hebreo, entonces él se enojó. Aquí no es el refrán de que le dieron gato por liebre, le dieron vaca por oveja y él se enojó. Entonces Dios va haciendo que él adquiera una conciencia, la conciencia y la sensibilidad de que no es correcto vivir en la mentira, no es saludable vivir en el engaño. No importa si te apropiaste de una bendición, cuando lo hiciste de una manera incorrecta, eso que debería ser bendición se te puede convertir en maldición. Y entonces el texto nos dice que el ángel le bendijo y le dice, se llamará tu nombre Israel. Israel es el que lucha con Dios, el que le pelea a Dios. ¿Por qué a ese lugar Jacob le llamó Peniel? Peniel está asociado con el rostro de Dios. Lepanim quiere decir los rostros, las caras. Y la terminación él es la referencia a Dios. Entonces ese lugar se llama el rostro de Dios o la cara de Dios. Así le llama Jacob a ese sitio porque él se encontró con Dios. Cuando él sale de ese lugar, la narración dice que él va cojeando. Él se descoyuntó el muslo y le quedó una cojera. Cuando él se reencuentra con su familia, él tendría la característica y el padecimiento de esta condición. Y entonces, si le preguntaran por qué estaba él cojeando, y él de seguro que iba a decir, es que Dios me bendijo. Cuando tienes un encuentro con Dios, tienes que arrancarte la máscara y tienes que exponerte a la lucha. Y puede ser que seas vapuleado, puede ser que tengas un desencuentro y te desestructures y salgas lastimado. Y puede ser que llegues al quebranto y llores, pero quitarte la máscara es la única vía
para encontrar la verdadera identidad. Como seres humanos, tenemos una tendencia de ocultar lo que nos desagrada de nosotros. Yo digo que no soy gruñón, yo digo que no soy vengativo, yo digo que no soy rencoroso, yo quiero decir que este, siempre tengo pensamientos limpios, yo quiero decir que siempre obro con la verdad, que nunca digo mentiras y oculto todo aquello que me desagrada de mí mismo. Lo oculto a eso que me desagrada de mí, que nos desagrada de nosotros. En las ciencias sociales se le llama la sombra. La sombra. Hagamos de cuenta que tenemos una parte luminosa, que es la parte visible, que es la parte que presentamos ante los demás, y tenemos una parte oscura, una parte de sombra, esa parte que tratamos de esconder de los demás, esa parte que tratamos de ocultar. La sombra es el lado negativo, es la suma de todo lo desagradable que detestamos y ocultamos, que nos incomoda cuando lo vemos en los demás. Hay personas que nos caen mal, que nos incomodan, que nos desagradan, porque se parecen a nosotros, porque nos hacen visible lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, si a mí me gusta siempre llamar la atención y que las personas se fijen en mí, cuando hay alguien que hace lo mismo dentro del grupo, eso me desagrada y lo cuestiono, lo señalo y critico la forma en que es la otra persona, pero estoy ocultando mi verdadera emoción, mi verdadero sentimiento. Entonces las sombras son esas características que no aceptamos de nosotros, pero que nos hacen conocer lo que somos. Si a mí me desagradan las personas que utilizan mucho el sarcasmo, que se expresan con sarcasmos, yo creo que saben lo que es un sarcasmo, ¿verdad? Eh, por poner un ejemplo, un sarcasmo es como cuando, imaginen esta situación. Había un niño que estaba en la sala junto a su papá. El niño estaba sentado en el piso jugando con unas monedas y en algún momento el niño toma una de las monedas y se la mete a la boca. El papá se da cuenta y le dice, hijo, no, no hagas eso. No te metas la moneda en la boca. Está llena de microbios. Y la mamá, que estaba en la cocina, escucha lo que dijo el papá y entonces grita desde la cocina. Hijo, no te preocupes. Con el dinero que tu papá trae a la casa ni los microbios viven. Eso es un sarcasmo. Un sarcasmo es la expresión burlona, de menosprecio, donde hacemos que el otro quede mal. Lo hacemos ver mal, pero no se lo decimos directamente. ¿Verdad? No vamos y le reprochamos, ¿sabes qué? Lo que tú traes no es suficiente, necesitamos ver cómo conseguir aumentar el ingreso para proveer y tener estabilidad, sino que usamos el sarcasmo. Bueno, hay gente que usa sarcasmos y usa ironías, pero si nosotros lo usamos, cuando nosotros lo usamos, decimos, no, yo soy muy honesto, soy muy verdadero, yo, mi pecho no es bodega, yo no me guardo nada. Pero cuando lo vemos en otros, lo vemos como un defecto. Y esto es la sombra, porque no hemos entendido nuestra propia condición. Hay una obra, es una obra literaria que se llama Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Y habla de un hombre que es un caballero, me parece que es un doctor,
que empieza a experimentar con una droga. Este caballero tiene una personalidad muy seria, muy amable, es hasta tímido, cohibido, pero cuando empieza a tomar la droga, se convierte en otra persona. Es una persona que no se deja de nadie, es una persona que le hace frente a cualquiera, pero también empieza a lastimar, empieza a dañar a otros. Y la, la obra empieza, cuenta cómo este hombre va aumentando el consumo de la droga hasta que llega el momento en donde Mr. Hyde se apropia de la personalidad del Dr. Jekyll. Eh, Esta obra lo que cuenta es como si todos tuviéramos dos personas en nosotros, una persona buena y una persona mala. Una persona buena que mostramos, que hacemos visible, y una persona mala que ocultamos. Una persona que dice verdades, pero una persona que dice mentiras. Una persona que expresa cosas buenas como la justicia, el amor y otros principios positivos, pero otra parte de nuestra persona que en realidad hace lo malo, daña a la gente y hasta se daña a sí mismo. Y todos tenemos esa otra persona, esa persona oculta, esa persona oscura. Y esa sombra no es en sí malo, pero eso nos puede llevar a cosas malas. No, nos puede llevar a cosas malas. Nos puede llevar a las traiciones, nos puede llevar a la infidelidad, nos puede llevar a estar lastimando gente, nos puede llevar a estar teniendo vida religiosa de apariencia, porque como que solo queremos quedar bien con los demás, pero no tenemos la integridad, no tenemos la pureza, no tenemos el impulso recto. Es que tenemos estas dos cosas como dos lados de una moneda. Si nuestro yo es como el lado de una moneda, la sombra es el otro lado, es el reverso de la moneda y está en nosotros. ¿Y cuándo nos mueve esa parte oscura? Nos mueve cuando no la reconocemos. Nos mueve cuando no la admitimos. Nos mueve cuando es un impulso activo en nosotros. Corremos el riesgo de que nuestro verdadero yo, nuestro yo correcto, se esconda en la sombra y domine y llegue a dominar la sombra. Y entonces, a veces buscamos adaptarnos al entorno o tenemos doble vida. Tenemos doble vida. Somos uno en un ámbito donde no nos conocen las personas que nos importan y somos de otra manera en un ámbito familiar, en el ámbito cercano, en el ámbito íntimo. Pero tenemos una necesidad de construir un yo personal sano y fuerte. Y es lo que mirábamos en el caso de Jacob. Jacob tenía que dejar su personalidad equivocada. Él empezó mal. Él empezó mal. Empezó queriendo ser importante y quiso ser importante a través del engaño, a través de la falsedad. Pero no pudo sostener el teatro. Y él entonces entró en la conciencia de que tenía que buscar ser verdadero. No hace mucho
Una chica me compartió una decepción porque ella empezó a entablar una relación con un joven que conoció a través de las redes sociales. No se conocían físicamente, nunca habían estado cerca, se habían visto solamente por videoconversaciones, videocharlas, pero no se conocían en la verdad. El muchacho le había contado que él era profesionista, que tenía un excelente trabajo, que él sostenía su casa, que él era alguien muy responsable. Siempre que se presentaba para las conversaciones estaba bien arreglado. Así que le presentó una imagen de alguien exitoso, de alguien estable, y se comprometieron sin haberse visitado, sin haber estado cerca el uno del otro. Y cuando ella llegó para hacer la boda, encontró la verdad. El muchacho le había mentido, le había mentido. Era un hombre que no duraba en los trabajos, era un hombre que en realidad no tenía un título, era alguien que no tenía estabilidad económica, era alguien que vivía más bien de su familia. Y cuando ella la reclamó, le dijo, es que si yo te hubiera dicho toda la verdad, tú no me ibas a aceptar, pero yo te prometo que de aquí en adelante voy a hacer todo bien. ¿Ah? De aquí en adelante voy a hacer todo bien. La mentira, tarde o temprano, se viene abajo, porque no puede sostener un mundo de mentira tanto tiempo, porque una vez que alguien miente sobre su persona, tiene que seguir mintiendo para sostener la primera mentira y luego se hace cada vez más grande y más grande y más grande. Es como cuando nos mentimos a nosotros mismos, cuando nos decimos, sí tengo dinero, sí, sí tengo dinero. Cuando uno cree que el crédito que tiene en una tarjeta es su dinero, si tú tienes un crédito de $2,000 y dices, pues aquí tengo dinero y usas el crédito y te empiezan a llegar los cobros, entonces empiezas a transpirar y estás en problemas graves. Aquí en México hay algunas personas que cargan 4 o 5 tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque le piden a una para pagarle a otra y creen que están pagando y en realidad están haciendo un hoyo más grande y más grande. Y eso va avanzando y va avanzando. Y llega un momento en donde hay personas que tienen que ocultarse, que los está persiguiendo el banco, los persiguen los, los, eh, eh, los abogados, los despachos de abogados, porque ya lo denunciaron, porque ya está boletinado y se está escondiendo la persona. Pues eso nos pasa en términos morales, eso nos pasa en términos espirituales. Es de la misma manera. Cuando nosotros no vivimos en la verdad, cuando no caminamos en la verdad, me refiero a la realidad y asumimos lo que en verdad somos y entendemos nuestros límites y aceptamos las circunstancias en las que estamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces nos creamos una imagen falsa y proyectamos una imagen falsa hasta que nos conocen. ¿Ah? Todos somos buenos hasta que nos conocen. Y Jacob tiene que ubicarse dentro de la verdad, en la realidad de lo que él es como persona. Estamos en un tiempo en donde hay muchos cambios de actitudes, cambios de valores, cambios
definiciones sobre la identidad. Hay un autor que dice que en el último tiempo el cuerpo se ha convertido en la sede del estilo en la cultura posmoderna. ¿Por qué? Porque el cuerpo es plástico, es maleable, es objeto de alteraciones, de mutaciones, de mejoras. En una cultura del consumo del cuerpo, el cuerpo puede ser moldeado para lograr el aspecto deseado. Bien sea que un joven se pone piercing para ornamentarse en la nariz o en las orejas o en el labio, em, o se pueden esculpir como camaleones cosméticos, como Michael Jackson lo hizo, o adoptan rasgos preferidos de una serie de figuras. Hay gente que se van haciendo operaciones porque quieren parecerse a determinado personaje y se modifican hasta parecerse y adquirir una determinada figura que les es relevante. Los cuerpos se van transformando, se van cincelando con sustancias químicas, con ejercicios, con botox, con distintas cosas que utiliza la gente. Y puede dar, ¿verdad?, toda una apariencia. ¿Ah? Una persona que para esculpir su figura utiliza una faja y utiliza pestañas postizas y se recubre de maquillaje y se adorna exuberantemente, pero llega un momento en donde tiene que quitarse todo eso y mostrar la verdad de lo que es, porque puede dar una apariencia de que es juvenil, de que tiene 25, 30 años, pero tiene 50 o 60. Pero estamos en un mundo en donde los cuerpos supuestamente son mejorados a través de tecnologías reproductivas e incluso estamos en un ambiente en donde las personas se hacen tratamientos hormonales, aplicaciones químicas, se hacen implantes o se sustraen parte de su tejido adiposo, parte de su cuerpo para representar una apariencia. El cuerpo incluso puede presentarse en primer plano como lo esencial en la persona, como el equivalente del yo. Lo peor es que ahora en el tiempo, en estos últimos años, porque esto es una definición de los años 80, hoy ya no, el cuerpo no es la identidad es solo mi mente, solo mi imaginación. Y alguien se presenta delante de la gente. Tengo la apariencia de hombre, pero soy mujer. Hablo como hombre, pero soy mujer. Ya, yo quiero que se refieran a mí como ella. Yo quiero que hablen de mí como ella. Y entonces la gente tiene una identidad en base a su propia fantasía. No toman en cuenta la naturaleza porque dicen que lo biológico no es relevante. Sin embargo, eso no es así. Lo biológico es determinante. Si se encuentran restos de un ser humano, se encuentra un cadáver, el esqueleto va a decir si era hombre, si era mujer, por las dimensiones, por las proporciones, ciertas características. Lo biológico no se puede cambiar, está en la naturaleza. Por más que la persona diga que quiere tener una identificación distinta a la que se le otorga en su entorno o a partir de la naturaleza. Y entonces, como seres humanos, fracasamos en nuestra identidad. Fracasamos en la identidad. Y me refiero a un fracaso moral. ¿Por qué? Porque tenemos
debilidad, carencia, insuficiencia, incapacidad, imperfección y toda una serie de cosas que no admitimos que están en nosotros. Leía estas bienaventuranzas de un evangelio mundano, ¿verdad? Equiparándolas o poniéndolas con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y pareciera ser que esta es la tendencia de la gente, de muchas personas. Bienaventurados los ambiciosos, porque prosperan en el mundo. Bienaventurados o felices los endurecidos, porque nunca permiten que la vida los hiera. Felices los que se quejan, porque acaban saliéndose con la suya. Felices los indiferentes, porque nunca se preocupan por sus pecados. Felices los que esclavizan a los demás, porque consiguen resultados. Felices los conocedores del mundo, porque saben por dónde ir. Felices los que causan problemas, porque hacen que los demás tomen nota de ellos. Estas son personalidades equivocadas que viven en la falsedad, se engañan a sí mismos y muchas veces logran engañar a los demás. Pero nosotros estamos en un esfuerzo de vivir en el camino de lo correcto, en el camino de la verdad. Y el desafío es: sé tú mismo, sé tu verdadero yo, sé la verdad de la persona delante de Dios. Porque realmente no se trata de que yo me aplauda a mí mismo, sino que yo reconozca que me debo a alguien superior, a alguien mayor que yo. Y para ser yo mismo y para poder definirme a mí mismo, debo superar estos elementos. Porque hay personas que se valoran o se identifican a sí mismos a partir del consumismo, que compran, cuánto compran, dónde lo compran, qué marcas, ¿ah? ¿Qué marcas compras, cada cuándo te lo compras. Hay personas que se valoran a partir del consumismo. La sociedad contemporánea, la norteamericana y la de casi que la mayoría de los países, hay un espíritu del consumo. Comprar la marca famosa, comprar la marca que supuestamente da prestigio y adquiero mi identidad a partir de eso. ¿Ah? Soy Halfiger, aunque el señor Halfiger dijo: yo no hice mi ropa para los brownies, no hice mi ropa para los cafecitos, hice mi ropa para los blancos. ¿Ah? Pero nosotros queremos igual tener ciertas marcas. Nos adquirimos la identidad a partir de eso. Adquirimos la identidad a partir del constructivismo social, es decir, a partir de lo que me dicen las personas que vale, lo que me dicen las personas que debo de tomar en cuenta. Eh, Me valoro según el trabajo, según la educación, según mis raíces, según mi trasfondo, a partir de lo que la gente dice que es importante o a partir de la gente con la que me relaciono, a quien conozco, a quien conozco. Aquí en México, algunos se sienten importantes. No, yo conozco al diputado, yo conozco al presidente municipal, no, yo conozco al gobernador, o yo conozco a fulano y tal, dependiendo de con quién te juntes o a quién conoces, cuáles son tus relaciones. Hay personas que se identifican a partir de eso. Pero todo eso es tan inestable, tan inseguro, porque todo eso se puede terminar en un instante. La identidad que cuenta es aquella que prevalece cuando fracases o cuando tengas éxito.
Y la identidad que cuenta es la que cada uno de nosotros tiene de ser hijo e hija de Dios, porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. El proceso de la identidad es que yo abandone mi falso yo. No tengo que pretender presentarme en lo que no soy. No debo esforzarme en tratar de establecer una imagen equivocada de mí, porque en ese movimiento de lo falso me consume mucha energía, mucha energía. Alguien dijo, cuando siempre digo la verdad, no tengo que estarme esforzando en recordar qué fue lo que dije. Pero cuando uno dice mentiras, uno tiene que esforzarse en mantener esa mentira y agrandar la mentira, hacerla cada vez más sofisticada para poder sostener un mundo de fantasía. Tenemos el desafío de dejar el falso yo y avanzar hacia el verdadero yo, la verdad de lo que soy, la verdad de lo que tengo. A veces a los varones se nos dice que nosotros no debemos ser sensibles, que no debemos llorar, que siempre tenemos que ser fuertes, que siempre tenemos que mostrar el valor, siempre debemos tener el coraje, coraje como la entereza, la virilidad. Y entonces muchas veces quisiéramos llorar porque nos sentimos fracasados, porque sentimos que hemos fallado, porque nos duele lo que hemos perdido, porque nos afecta lo que no hemos podido ser, porque nos duelen otros, porque nos duelen los amigos, la familia, los hijos, pero rehusamos mostrar la sensibilidad, aunque sabemos que es válido, que es aceptable ser sensibles. A veces ocultamos el verdadero yo en algo que parece que somos siempre fuertes, como ese payaso Garrick que siempre tiene que presentarse con una buena cara al público y dar una imagen de que él es tan feliz que puede transmitir su felicidad y hace sonreír a los demás hasta que él va con el terapeuta. Pero como no va en el personaje de Garrick, el terapeuta cuando ya no sabe qué más remedio darle, le dice, mira, pues es que hay un hombre que hace feliz a todo el público, hace feliz a toda la gente. ¿Y quién es ese hombre? Le dice el paciente. Pues es alguien que se llama Garrick. Y él le dice, yo soy Garrick. ¿Ah? Yo soy ese que tiene tristeza, que tiene depresión, que hace reír, que en apariencia es muy feliz, que en apariencia todo le va bien, es próspero, pero la verdad es que oculta, oculta su historia, oculta su realidad. Solo avanzando hacia la verdad de lo que somos, podemos encontrar entonces el camino correcto. ¿Qué necesitamos para avanzar en el camino de ese verdadero yo? ¿Qué necesitó Jacob para dejar el personaje del engaño, el personaje de la trampa, el personaje de la mentira? ¿Qué necesitó? Necesitó cuatro cosas. Necesitó coraje, necesitó valor porque fue a enfrentarse con su hermano, tomó la decisión un día, volveré con mi hermano Esaú, volveré. No sé si va a querer matarme, no sé realmente cuál es su sentimiento hacia mí, pero voy a regresar y voy a tomar mi lugar en la tierra santa. Tuvo la decisión. No siempre tenemos, no siempre tenemos la integridad de decir lo que no estamos de acuerdo, lo que no nos gusta.
Se dice que los mexicanos siempre ocultamos la verdad de lo que sentimos, que así como nuestras comidas son los tacos, todo lo enredamos en un taco. Toda la comida, ya sea un chile relleno, ya sea un pedazo de carne, ya sea unas papas, un huevo, todo lo metemos dentro de una tortilla y ahí nos lo comemos, ¿verdad? Dice, así hacemos en nuestro carácter, todo lo ocultamos. No decimos lo que no nos gusta, no decimos en lo que no estamos de acuerdo, no decimos que si creemos, que si aceptamos, no, no lo decimos, todo lo ocultamos, ¿verdad? Y cuando usted va a una casa, ya a usted le dan una comida rara como pancita, menudo, como se llame, o le dan otra comida extraña y usted no sabe decir que no. Y usted, aunque no le agrade, pues dice que sí le gusta, ¿verdad? Aunque la verdad es que eh, quisiera desecharlo, porque no tenemos el coraje, o, refiriéndome al valor, para afirmar lo que sí queremos, lo que sí entendemos, lo que sí aceptamos. Cuando nos enfrentamos en un ambiente no cristiano, no siempre tenemos el valor para afirmar los valores cristianos, no siempre tenemos el coraje para decir, yo esto no lo acepto, sabes que esto no está bien, no estoy de acuerdo con eso, no debemos hacerlo. Y ocultamos, ocultamos. Pero también un segundo elemento que se requiere es la compasión. La compasión es la sensibilidad de entender al otro, la sensibilidad de valorar al otro, la sensibilidad de ponernos en su lugar, tener empatía. La compasión es tratar de ponernos en sus zapatos para ver por qué actúa de una manera, por qué actúa de otra forma. Y debemos esforzarnos en hacer una verdadera conexión con la gente. No que nosotros seamos el centro de atención siempre, sino relacionarnos con personas verdaderas, lo que sienten, lo que aman, lo que luchan, sus historias, de dónde vienen. Y necesitamos un cuarto elemento, que es reconocer nuestra vulnerabilidad, aceptar nuestra fragilidad, nuestra condición de que no lo sabemos todo, no lo tenemos todo en nuestro bagaje y no sabemos hacer todo bien. Somos vulnerables, nos equivocamos muchas veces. Y entonces, en este proceso, debemos, me voy a pasar hacia lo siguiente. Dios bendice a Jacob porque él enfrentó su parte oscura, su yo equivocado. Él empezó mal, pero enderezó el camino, corrigió. Y entonces, después de que peleó con el ángel, nos dice en el capítulo 33, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas, y puso al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, y luego a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, y postrándose en tierra 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano, ¿verdad? Tuvo el valor, pero al mismo tiempo no sabía cómo iba a reaccionar su hermano. No sabía si iba a ser violento, no sabía si lo iba a atacar. Entonces, cuando su hermano se acerca, lo reconoce, le pregunta, ¿quiénes son estos que te acompañan? Jacob dice, son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo. ¿Y qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Le preguntó Esaú. Jacob dice, intentaba que me trataras bien, mi señor. Esaú le dice, hermano mío, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece.
No, le dice él. Si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Y miren esta frase: ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Y bueno, Esaú se lo aceptó. Pero aquí encontramos este ejercicio que hace Jacob de asumir su identidad, ir en busca de su yo maduro, de vivir en la verdad. Tuvo que reconocer delante del ángel: he sido un estafador, he sido un engañador. Si Dios nos encontrara y tuviéramos una batalla con Él y nos preguntara, o más bien empezáramos diciéndole: Señor, bendíceme, bendíceme. Y Dios nos dijera: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de cada uno de nosotros, de cada una? Me llamo violento, me llamo resentido, me llamo enojón, me llamo mentiroso, me llamo malicioso, me llamo fracasado. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué me define? ¿De qué manera empecé mi identidad con una identidad torcida, falsa? Solo cuando yo asuma esta realidad, entonces emprenderé el camino de un yo maduro, de una identidad verdadera. Cuando entienda esto, que tengo una fuerza, que tengo una autoridad, pero al mismo tiempo soy vulnerable, esto me va a llevar a un equilibrio. No siempre tengo que ser solo fuerte, sino también debo entender mi vulnerabilidad. Una escritora norteamericana, Brené Brown, dice: no importa todo lo que voy a hacer hoy, ni lo que quedará por hacer, soy suficiente. Significa acostarnos por la noche y pensar: sí, soy imperfecto y vulnerable, y a veces tengo miedo, pero eso no cambia la verdad de que también soy valiente y digno de ser amado y de sentirme integrado. Y en su libro, no me recuerdo exactamente cómo se llama en español, pero este es como aceptando la vulnerabilidad, aprendiendo a vivir con la vulnerabilidad. Es decir, no tengo que vivir pensando que siempre le atino todo, siempre lo hago todo correcto, siempre lo hago todo bien. No, tengo que vivir con mis equivocaciones, vivir con mi fragilidad, y eso me va a hacer más sano conmigo y también mejor relación con los demás. Porque cuando vivo en la mentira y me hago una imagen de que yo todo lo hago bien y exijo perfección de los demás, pero vivo en un mundo equivocado. Isaías 43:4 dice Dios a través del profeta: eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Así le dice Dios al pueblo de Israel. No un pueblo perfecto, es un pueblo insuficiente, es un pueblo sin mérito, es un pueblo en rebeldía, obstinado, terco. Este pueblo estaba en el exilio, pero los ojos de Dios nos miran con benevolencia. A ti y a mí nos siguen mirando con benevolencia. Eres precioso para mí, eres estimado y yo te amo, dice en la versión NBI o Palabra de Dios para Todos. Quiero terminar con un poema. Es el poema de un teólogo, teólogo alemán. Él estaba en la cárcel y él se pregunta: ¿quién soy yo? Porque dice que la gente lo mira fuerte.
pero él internamente se ve tan frágil. Él se sabe tan falto, tan lleno de necesidad. Y él se pregunta, ¿quién soy? Me preguntan a menudo. Que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble en su palacio. ¿Quién soy? Me preguntan a menudo. Que hablo con los carceleros, libre, amistoso y francamente, como si mandase yo. Él escribe este poema desde la prisión. Hay un libro donde se coleccionaron sus cartas que le envió desde la cárcel, porque Hitler lo mandó detener y lo sentenciaron. Finalmente terminó en la horca, lo ejecutaron unas semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando está en prisión, eh, escribe este poema. ¿Quién soy? Me preguntan también. Que soporto los días de mi infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que los otros afirman de mí? ¿O bien solo soy lo que yo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, como un pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar, como si alguien me reprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres, un hipócrita, y ante mí mismo, un despreciable y quejumbroso débil. ¿O bien, lo que aún queda en mí se asemeja al ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que creía segura? ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Poema de Dietrich Bonhoeffer, desde la prisión alemana, porque resistió a Hitler. Creo que nosotros nos preguntamos, ¿quiénes somos? No importa. Al final, nuestra condición, Dios nos conoce y nos ama a pesar de todo, pero por bien de nosotros mismos y por bien de nuestro entorno, debemos procurar vivir en un yo verdadero, no en el engaño, no en el personaje, es decir, no en la hipocresía, en la falsedad, sino en la verdad de lo que somos, lo que no somos capaces de hacer, en lo que hemos fracasado, en lo que no sabemos hacer bien, en los dones que no tenemos, en lo que hemos fallado, en el amor que no hemos practicado. Debemos reconocer lo que nos falta, pero avanzar hacia un yo maduro que enfrenta la realidad, aunque duela, y que es capaz de crecer porque Dios así nos lo regala. Que Dios nos bendiga y que siga obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter hasta que Cristo sea cada vez más visible en nosotros. El Señor les guarde, hermanos. Muchas gracias por su atención.